Hace unos días, en realidad hace algo más de una semana, hablábamos con la directora del hospital y nos decía que el pico todavía no había llegado en la provincia de Córdoba. Teniendo de aliado como el tiempo, ¿qué está pasando realmente? Y el mejor termómetro, ¿quién lo tiene? La salud. Y obviamente en mayor cantidad de atención, allí, el hospital, la salud pública. Darío Quinodós es subdirector del hospital y con él queremos abrir el noticiero conversando. Bienvenido, Darío, ¿cómo estás? Hola Héctor, buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches. ¿Buenas noticias o no, dentro del contexto que no deja de ser preocupante? Sí, en realidad desde hace algunos días se nota una disminución en el número de nuevos diagnósticos. Era un poquito lo que esperábamos, según el comportamiento epidemiológico de los brotes en otras partes del país o en la provincia, los brotes previos que se dieron fundamentalmente en Córdoba capital, no de esta magnitud. Tiene un comportamiento, o tuvo un comportamiento similar en cuanto a la evolución epidemiológica por semana epidemiológica, y esperábamos que el brote y el descenso posterior de casos se diera más o menos en esta época. Sí es cierto que este año el brote en nuestra región, empezó algunas semanas antes que el pico de casos el año pasado, que no hubo un brote de semejante magnitud, pero en la provincia de Córdoba sí hubo casos. Este año la incidencia, digamos, la presentación de casos se adelantó y el pico se produjo aproximadamente en la misma semana epidemiológica, es decir que empezamos antes y el pico llegó aproximadamente en el mismo momento epidemiológico. Darío, en este caso la intención de conversar con vos, más allá del hecho de que sos el subdirector del hospital, es hablar como especialista, como infectólogo, y en realidad la prueba que ustedes ya tenían y lo que están teniendo ahora en lo empírico, porque lo que dicen algunos especialistas es que la variable de los efectos del dengue es realmente muy grande en lo que es aquel que transcurre la enfermedad, que de repente hay gente que lo ha hecho asintomático, que ese en su mayoría no se enteró, pero el que han tenido síntomas ha tenido síntomas muy fuertes, pero no todos están atados de la misma manera. Y después está el post-dengue, ¿o me corregís? No, bueno, en relación a la presentación clínica, el cuadro clínico es variado. La mayoría de las personas que tienen síntomas lo notan claramente porque los síntomas son muy importantes, con un compromiso corporal muy importante, con fiebre elevada, con malestar general, con pérdida del apetito, descenso de peso transitorio durante el transcurso de la especialidad. Y algunas personas, muy pocas personas, tienen síntomas banales o síntomas leves, o por ahí no tienen fiebre y aparece unas manchitas en la piel, lo que se denomina médicamente un rash cutáneo al final de la evolución de la enfermedad, y ahí se enteraron que tiene dengue. Pero la mayoría de las personas es una enfermedad que es muy sintomática, y que claramente compromete el estado general y obliga a una consulta porque las personas que cursan dengue no se sienten bien. En relación a las complicaciones posteriores, en realidad, a diferencia del COVID, con todo lo que era el post-COVID y el síndrome post-COVID y todo este amplio espectro de manifestaciones clínicas después de la infección aguda, el dengue no es igual. El dengue, una vez curado, no deja secuelas. Lo que sí, también existe la posibilidad de reinfectarse, ¿no? Siempre tenemos que recordar que el virus del dengue tiene 4 serotipos. Los serotipos que circularon en nuestra provincia en este brote fueron el 1, el 2 y pocos casos del 3. Es decir, que aquella persona que se infectó con el serotipo 1, luego se puede reinfectar con el 2, el 3 o el 4, y bueno, y así la combinación de serotipos hace que uno pueda reinfectarse, pero no deja secuelas, no deja enfermedad crónica, no deja ningún problema orgánico, ningún problema de tipo cognitivo, no deja ningún tipo de secuelas. Aquella persona que se curó de dengue está recuperada en un 100%. Lógicamente que el periodo de recuperación es variable, no es lo mismo para quien tiene casos leves o quien tiene un dengue grave y está internado en sala o en terapia intensiva. Bien, así que por lo tanto, lo que pasaba con el COVID, buscando el comparativo de la necesidad, pasado un tiempo perentorio, decir, bueno, luego hacerte análisis, un electro, buscar algún efecto, no afectaría a órganos de manera directa
en el común de los casos. No es necesario. Una vez obtenida el alta del dengue, las personas tienen que seguir haciéndose los controles habituales de rutina. Lo que pasa cuando nos exponemos, por ejemplo, al COVID o al dengue, la cantidad de pacientes que hemos visto con dengue en este brote ha sido descomunal. Es decir, yo nunca en mis 30 y pico de años de médico vi tanta cantidad de pacientes en un contexto de brote como esto. Lo que nosotros vemos cuando evaluamos gran cantidad de pacientes, a veces en el hospital se veían en un día 300 pacientes febriles o en un sanatorio privado 200, 180 pacientes, es que lo que vemos es que la mayoría de las personas que tienen enfermedades crónicas o que tienen una determinada edad, que no son adolescentes, digamos, no tienen realizado de manera adecuada los controles para esa enfermedad crónica o lo que los screening o los chequeos que hay que hacerse de manera preventiva. Entonces un poco el mensaje es decir, bueno, pasó el dengue, te curaste el dengue, pero dale bolilla a la hipertensión, a la diabetes, a la obesidad, a las enfermedades respiratorias, porque vemos permanentemente en la práctica clínica que las enfermedades crónicas a veces los pacientes se relajan, no consultan, siguen tomando la misma medicación durante mucho tiempo, y cuando viene una situación de esta de brote, un paciente que tiene una enfermedad crónica que está mal gestionada, lo expone a un mayor riesgo. Pero el dengue no deja secuelas, no es necesario hacer un control post-dengue, salvo, bueno, alguna situación particular que pudiera estar vinculada a algún otro tipo de patología, pero no en la generalidad. Claro, el tema del cansancio, que la mayoría, lo decimos con la experiencia de muchos compañeros en el canal que lo han pasado también, ese cansancio que les queda durante una semana, 2 semanas más que los acompaña, tiene que ver con las plaquetas bajas, con los glóbulos. No, la evolución clínica es independiente de la evolución del laboratorio. Hay personas que tienen un estado clínico absolutamente normal y tienen por allí plaquetas bajas y están en condiciones de ser dados de altas. El criterio de alta es un criterio fundamentalmente clínico y en el laboratorio tenemos que tener en cuenta que ya se vaya perfilando una mejoría. No es necesario volver a tener 300.000 plaquetas para dar de alta un paciente. O tener 5.000 leucocitos o glóbulos blancos. Cuando el paciente alcanza una estabilidad clínica, sale de la fase crítica de la enfermedad que ocurre entre el 7º y el 8º día, el paciente se siente bien, no tiene fiebre, no está deshidratado y tiene un laboratorio que, aunque no esté completamente normal, tiene un perfil evolutivo de mejoría en relación a lo previo, ya está en ser dado de condiciones de alta. Pero el alta no implica que uno está totalmente libre de síntomas. El alta es que empieza el periodo o la fase de recuperación. Esa fase de recuperación es variable de persona a persona, depende de un montón de cosas. Y lleva, el dengue es una enfermedad que pasada... y en el periodo de recuperación puede llevar 1 o 2 semanas hasta que la persona se siente nuevamente plena en relación a su capacidad funcional como tenía antes del dengue. En mi caso personal, yo tuve dengue y a mí me costó aproximadamente 3 semanas poder volver a hacer actividad física y volver a tener un desempeño en el día a día, digamos, dando todo lo que uno puede dar sin terminar muy cansado o con dolores musculares. Es decir que el periodo de recuperación hay que tener paciencia, esperar, ordenar un poco los horarios, el trabajo y todo lo demás y viene solo. ¿Cómo podemos leer y entender, sos un estudioso de estadísticas y demás también, de que en Brasil estamos hablando, vamos a números redondos, 3 millones de contagios durante la temporada y han tenido 750 personas fallecidas? En el caso de Argentina, más o menos aproximadamente estamos hablando de 300.000, números más, números menos, casos confirmados y con un índice de mortalidad que es más alto, porque estamos hablando de más de 200 personas fallecidas. ¿En qué marca esto? Porque en el comparativo el índice de mortalidad es mucho más alto en Argentina que en Brasil, o acá no tenemos los datos en realidad precisos de la cantidad de contagiados reales. Y yo me inclino a pensar esta última opción. En un contexto de brote tan importante, cuando todo el sistema está saturado,
uno pone el máximo esfuerzo en notificar. La notificación es un proceso que hay que llenar una ficha. Al inicio del brote no hacíamos diagnóstico por nexo epidemiológico, solamente se hacía el diagnóstico confirmado y se notificaba cuando teníamos las pruebas específicas del laboratorio, y para solicitar las pruebas de laboratorio hay que llenar una planilla que tiene una serie de datos que no son interminables, pero que exigen una carga extra al equipo de salud. Entonces a veces en la urgencia de atender y de prestar atención al paciente, por ahí hay una subnotificación. Está claro que hay una subnotificación. Villa María en este momento no tengo presente cuántos casos notificados tiene, pero seguramente son muchos más los casos de los que están notificados. El porcentaje de internación en nuestra provincia ha sido similar a otros países. Sabemos que el dengue tiene una internación que es un poquito menor al 5% de los casos, el 4% se interna, y el porcentaje de letalidad en nuestra provincia, en la provincia de Córdoba, también ha sido bajo. Es un porcentaje de letalidad marginal. Lo que pasa es que en un volumen tan grande de casos siempre va a ocurrir algún óbito, algún fallecimiento, porque está dentro de las posibilidades de esta enfermedad. No es una enfermedad banal. El dengue es una enfermedad que provoca una gran carga ambulatoria del sistema de salud, pocas internaciones, y de esos pacientes que se internan, algunos evolucionan a un dengue grave y puede ocasionar un daño orgánico grave, hepático, renal, cardíaco, de la coagulación, y tener lo que se llama un shock por dengue o dengue grave, y eso puede ocasionar la muerte. El número de casos es bajo, pero yo, Héctor, creo que la mortalidad nuestra ha sido baja, pero que no están todos los casos notificados. Entonces, claro, al haber un subregistro, sí se notifican todos los óbitos o todos los fallecimientos. Entonces se produce ahí un sesgo en relación a la mortalidad, a la tasa de mortalidad vinculada al número total de casos. Bien, el tema de la hidratación ha sido lo que ha llevado a mayor cantidad de internaciones fuera de los casos que estamos hablando de situaciones graves, ¿no? En temas generales, aquel que terminó en guardia con suero, ¿la mayoría estaba atado a eso? Sí, la hidratación es un factor crítico en la evolución de la enfermedad. Los pacientes que se deshidratan durante la fase febril y evolucionan a un dengue grave tienen mucha mayor mortalidad que el paciente que no se deshidrata. La deshidratación es un determinante fundamental en la evolución de la enfermedad. La mayoría de los pacientes que se hidrataban en una internación corta de algunas horas en el hospital o en una institución privada no tenían un dengue grave, simplemente era un dengue A, dengue, digamos, sin signos de alarma, que se internaban para hidratación, porque esta enfermedad tiene la particularidad que provoca el paciente o la persona que la transcurre, hay una pérdida del apetito, y también hay provoca un cambio en la percepción del gusto, un sabor amargo, metálico en la boca en muchos pacientes, y eso hace que uno no tenga ganas de tomar agua ni ningún líquido, y tampoco tenga ganas de alimentarse, hay pérdida del apetito. Entonces muchos pacientes, si no se mantiene la atención puesta, consciente, y de alguna manera registrar la cantidad de líquido que se toma y demás, te deshidratás, porque además de eso da fiebre muy alta, fiebre muy sostenida que puede durar 2 o 3 días. Entonces, con la sudoración y la perspiración insensible, la pérdida de líquido a través de la piel que provoca la enfermedad, más la fiebre, perdón, más la poca ingesta de líquido, viene la deshidratación. La deshidratación, en quien tiene un dengue sin signos de alarma, se corrige poniendo un suero y permaneciendo algunas horas en el hospital para ser rehidratado, pero en aquel paciente que evoluciona sin signos de alarma o dengue grave, es un factor crítico determinante de la posibilidad de una mala evolución. Por eso, prestarle atención al estado de hidratación y a la ingesta de líquido es vital y clave para evitar complicaciones en esta enfermedad. Bien, la última pregunta también es para el infectólogo. Darío, la vacuna, para aquel que ha transcurrido el dengue, sobre todo para aquel que lo ha transcurrido, ¿vos qué decís? ¿Cuándo colocarse la vacuna si es que la aconsejás? La vacuna claramente es segura, es efectiva. La vacuna tiene una respuesta fundamentalmente dirigida al serotipo 1 y al serotipo 2.
y si bien otorga algo de protección frente al serotipo 3 y al serotipo 4, no es tan buena como el serotipo 1 o el serotipo 2. La vacuna previene la infección aproximadamente en un 66% de los casos y previene hospitalización y evolución en dengue grave en un 84%. ¿Quiénes pensamos en base a la experiencia que hay, en base a las publicaciones científicas que deberían recibir la vacuna? Bueno, la vacuna sabemos que está indicada entre los 4 años y los 60 años. Después de los 60 años no hay datos suficientes para indicarla, pero si alguien se la quiere poner, tampoco hay datos suficientes para contraindicar, pero sí vamos a saber que el efecto de la vacuna quizás no sea el mismo en cuanto a la efectividad que en una población de menor edad. Toda persona que ha tenido dengue y no tiene contraindicaciones para la vacuna, como enfermedades que ocasionen disminución de las defensas o una mujer embarazada, toda persona que ha tenido dengue es conveniente y está indicada la colocación de la vacuna. Y también estaría indicada en aquellas personas que quieran inmunizarse, sobre todo en las personas jóvenes, entre 16, 14, 16 y 40 años, que es donde son los núcleos inicialmente afectados siempre que hay un brote, aunque no lo hayan tenido, también está bien la indicación de la vacuna. De todas maneras, el grupo prioritario son las personas que tuvieron, dentro de las personas que tuvieron, aquellas que tuvieron dengue grave y estuvieron internadas son prioridad número 1, y después todo el resto de las personas. Lógicamente esta vacuna tiene muy pocas probabilidades de ser colocada en el calendario nacional debido a la concepción de salud que tiene nuestro gobierno nacional actual, donde cada uno deberá procurarse la vacuna por su medio y aquel que pueda comprarla se la podrá administrar. Luego ya veremos cómo va evolucionando la indicación de la vacuna y qué decisión se toma en nuestra provincia al respecto de la vacuna. También hay que decir que hay algunas obras sociales y algunas prepagas que ya cubren la vacuna, no en un 100%, pero sí en un 70%, lo cual achica bastante el costo de la misma.